Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes, noches ya, a todos nuestros amigos oyentes que están ahí al otro lado de los micros, en diferentes lugares, en diferentes países donde se habla nuestro idioma. Y por supuesto también muy buenas tardes, noches a los equipos de Radio Anglicana y a ti mismo. Gracias, gracias. Es un placer estar nuevamente aquí con este tan esperado programa. Como adelantamos también, nos disculpamos por el cambio de hora en esta emisión de hoy, ya que por problemas y por asuntos pastorales, pues no ha podido ser a la hora habitual, pero aquí estamos al pie del cañón. Voluntad, lámpara es tu palabra para... Antes de comenzar nuestro programa, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que nos dirija, nos instruya con su palabra. Adelante, reverendo. Te damos gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por poder estar una vez más con todos nuestros amigos radio oyentes en este momento para compartir con todos, para comentar todos, para hacer todos este nuevo episodio, este nuevo programa de La Palabra Hoy. Y en estos momentos específicos en los que estamos viviendo, en los días que corren, momentos que hay angustia, que hay tensión entre las naciones, te queremos pedir, Padre nuestro, que hagas de Radio Anglicana, no solo de este programa, sino de toda la parrilla de Radio Anglicana, a un auténtico mensaje de paz y de esperanza para todo el mundo. Te damos las gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Hoy continuamos con las reflexiones en torno a esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Continuamos con estas reflexiones y el tema que tenemos pensado para hoy es problemas en las reuniones. Y vamos a tener de referencia desde el capítulo 11, versículo 2 de esta primera epístola a los Corintios, hasta el capítulo 14, versículo 40. Estaremos pues intentando analizar los detalles que encontramos en esta porción de la epístola para que nuestros oyentes pues puedan tener una vista panorámica de lo que del sentido de la epístola, así como hemos hecho ya en programas anteriores. Así que también a nuestros oyentes que nos escuchan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana en sus dispositivos móviles, aquellos que nos escuchan a través de la web y también aquellos que en este momento nos pueden ver a través de la emisión de vídeo tanto en la página web de radioanglicana.es como también en las distintas plataformas y grupos que retransmiten nuestra señal. Así que también, si tienen alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer, pueden hacérnoslo llegar al teléfono de Radio Anglicana al 698-680696. Si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, pueden hacernos llegar sus reacciones. Tu palabra es la luz. Capítulo 11, versículo 2 hasta el capítulo 14, versículo 40 es los textos de referencia para el tema de hoy. Y como dije anteriormente, nuestro tema es problemas en las reuniones. Bueno, es un tema bastante interesante. Yo creo que también vamos a tratar algunos temas muy importantes que
que encontramos en esta epístola, Juan Mari. Vamos a comenzar con el primero de ellos que podemos apreciar en este texto, y es por qué el apóstol San Pablo se ve obligado a tratar el tema de la indumentaria que tienen que llevar hombres y mujeres, porque eso causa problema en la iglesia de de Corinto. Bueno, pues parecería que es un tema sin demasiada trascendencia, ¿verdad? Por la indumentaria, ¿no? La forma de vestirse. Pero sí que la tiene bastante más de la que parece. Y en realidad, si nos damos cuenta, a lo largo de la historia hasta el día de hoy, ¿verdad? En todas las sociedades humanas, ya sean septentrionales, meridionales, orientales, occidentales, en todas las culturas humanas, los corintios no eran la excepción, evidentemente, pues existen unas normas de conducta pública, unas normas sociales que también incluyen la indumentaria, la forma de vestirse, normas que se han de respetar a fin de no crear conflictos innecesarios, ¿no? O no crear situaciones pues que son conflictivas pero que no debieran de serlo, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones religiosas, eso es en todas las culturas del mundo, cristianas, paganas o de cualquier otro tipo, en las reuniones religiosas, por lo general, se exige, ¿no?, de las personas que participan en ellas, tanto los oficiantes como quienes participan simplemente con su presencia o en momentos concretos, se exige una conducta, se exige un comportamiento y también una vestimenta que es adecuada, ¿no? Puesto que en estos textos, ¿no?, que tú has mencionado, en este pasaje tan amplio que has mencionado, el apóstol San Pablo hace hincapié en este tema, o por lo menos lo toca, pues eso indica que existía en Corinto, en la iglesia de Corinto, pues cierto desorden, ¿no?, en relación con ello, y que San Pablo se veía obligado a dar unas directrices, ¿no?, o presentar unas directrices. Es importante esto, que lo leamos ahí, porque es un testimonio de una realidad que tuvo lugar en aquel momento y de la cual hoy también nosotros, lógicamente, podemos aprender. Y ahora, para entender mejor la situación, Juan Mari, ¿en qué basa San Pablo sus consejos a la hora de decir, ¿no?, cómo debería ser la forma de vestirse de unos y de otros en las reuniones de culto de la iglesia? ¿En qué se basa? Y luego también, ¿qué valor puede tener esto para la iglesia de nuestros días? Muy bien, las preguntas son realmente interesantes, ¿verdad? Dado el contexto de la epístola y, como muy bien dices, ¿qué valor puede tener esto para nosotros hoy? A ver, San Pablo siempre que, no solamente en este caso, no solamente en Corinto, siempre que San Pablo va a exponer alguna realidad y va a aplicar un tipo de consejo apostólico para que esa realidad sea siempre lo más adecuada posible a las condiciones de la Iglesia, San Pablo lo va a hacer, como tiene por norma, ¿no?, buscando siempre una razón teológica. Pero algo muy importante, pero cuando San Pablo busca una razón teológica para ese consejo apostólico que va a dar, no significa esto que él se abstraiga de la realidad cultural de aquellas comunidades a la que él escribe. Por ejemplo, en este caso, San Pablo va a dar unas razones para cómo debe ser la indumentaria de los creyentes, pero esas razones, aunque son de tipo teológico, San Pablo no hace caso omiso de cómo era la realidad cultural de Corinto. Y, cuidado, la realidad cultural de Corinto, de la ciudad de Corinto, en aquel momento concreto, cuando San Pablo escribe su epístola, a lo mejor no era la misma que existía en todas partes. Por ejemplo, en un caso concreto de los que trata aquí el apóstol, ¿no?, cuando él habla del velo femenino, ¿no?, el velo femenino, el velo que tenían que ponerse las mujeres en las reuniones cristianas, que era un signo de sumisión, San Pablo emplea un argumento que es la primacía del varón sobre la mujer y la primacía de Cristo sobre el varón.
¿Mm? A ver, pero ¿cuál era la realidad social que estaba en ese trasfondo? Pues la realidad social era que las prostitutas de Corinto llevaban la cabellera suelta, ¿eh? No llevaban cobertura ninguna. Entonces, el velo significaba que esa mujer que lo llevaba era una mujer casada o que era una persona de costumbres más recatadas, es decir, no era una prostituta. Entonces, claro, lógicamente, San Pablo, viendo esa realidad que existe en esa sociedad, lógicamente va a decir que la mujer cristiana tiene que ponerse un velo. Asimismo, por ejemplo, el apóstol San Pablo indica también que el varón, el hombre, tiene que cortarse el cabello. Pero eso es una realidad cultural de los corintios y de otra mucha gente en Grecia en aquel momento. Pero había otros lugares de la propia Grecia y otros lugares del mundo conocido donde el varón lo que hacía era llevar el cabello largo, porque era una cuestión cultural. A ver, estas cosas que el apóstol indica en aquel momento, por ejemplo, el pelo corto, el cabello corto del varón, la mujer con un pelo sobre la cabeza, hablando por supuesto de la gente de la iglesia, ¿no? De la gente que era cristiana en Corinto, si lo miramos bien, hoy estas realidades no tienen valor normativo para nosotros, aunque se hayan mantenido vigentes más o menos durante tiempo, ¿no? A ver, en nuestros días ya no se entienden de esta manera. A ver, en nuestros días que una mujer lleve velo o no lleve velo no indica absolutamente nada en relación con su moral. De hecho, una mujer hoy en nuestra sociedad occidental o en nuestras sociedades occidentales, por lo general, las mujeres van con el cabello suelto. Bueno, peinado de distinta forma, conforme a las distintas modas que puedan existir, pero eso no indica que la mujer sea una persona decente o que no lo sea. Asimismo, el hecho de que un hombre, de un varón, ya sea más joven, ya sea adulto, ya sea anciano, lleve el cabello más o menos largo, más o menos cortado, y para esto también hay muchas modas distintas, tampoco indica realmente nada. Pero es bueno entender por qué razón San Pablo indicó esto a los cristianos de Corinto. En aquel tipo de sociedad, aquellas normas eran muy válidas, pero no solamente en la iglesia, sino también fuera de ella. Lógicamente, la iglesia no podía dar un mal ejemplo. Tenemos un comentario, Juan Mari, y bueno, comentario pregunta que nos hacen, y es en relación a algunas comunidades cristianas, refiriéndose a iglesias, damos por hecho. Sí. Dice que tienen como su marca distintiva de pureza y de obediencia a la Escritura, pues este tipo de situaciones. ¿Qué podemos decir de ello? O sea, una iglesia que obliga a las mujeres a usar velo o a los varones a vestirse de una manera, corbata, manga larga y cosas así. Bueno, la cuestión del velo en las mujeres es algo que se ha estado manteniendo durante muchos siglos. Por ejemplo, en la propia Iglesia Católica Romana, hasta el Concilio Vaticano II. En las ortodoxas se sigue usando también. Se sigue usando también, pero era muy normal que las mujeres llevaran una especie de velo, que es lo que llamaban la mantilla. El concilio, pues, eliminó la obligatoriedad de las mujeres católicas al llevar el velo, pero durante un tiempo, lo recuerdo porque yo era niño en aquel momento, recuerdo que, bueno, incluso las mujeres de mi familia, aún concluido el concilio, para ir a misa solían seguir poniéndose la mantilla, porque era la costumbre que tenían, y poco a poco lo fueron dejando cuando vieron que eso no era una norma, ¿no? A ver, en este tipo de congregaciones, algunas de las cuales conocemos, congregaciones actuales y no precisamente católicas romanas, en las cuales existe la obligación de llevar velo o existe la obligación, por decirlo así, de una indumentaria concreta también para los varones, bueno, pues lógicamente nosotros tenemos que ser siempre muy respetuosos con lo que cada denominación, cada confesión tenga como
como indumentaria, vamos a decir así, distintiva, ¿no? Lógicamente, no podemos decirle a nadie, señora, usted quítese el velo ya, pero ahora mismo, porque eso ya es una costumbre de la época de San Pablo, porque ella podrá decirnos, bueno, pero también es una costumbre en la Iglesia. O usted no debe ir vestido así porque eso ya no está fuera de la norma social actual. Si te dicen que es su distintivo, o que ellos entienden eso como un distintivo, pues en principio es una cuestión muy respetable. Ahora, el problema sería ahí, y ahora estamos ya hablando pues en tiempos de libertad evangélica, como es la que vivimos hoy, ¿no? Cuando, en fin, entendemos que ciertas cuestiones del Nuevo Testamento, como esta, que estábamos hablando del velo, se refieren a un momento concreto de la historia, bueno, pues nosotros tenemos que respetar lo que cada denominación tiene como sus normas distintivas. Y ahí no tenemos que evitar siempre dos extremos. El extremo de decir, vamos a obligarles a estas personas a que se quiten todo esto, porque es su distintivo, es su identidad, o el otro extremo que es, hay que obligar a todo el mundo a ir vestido o a ir peinado o a ir velado de esta manera, ¿no? De hecho, lo comentamos también aquí a nivel de testimonio personal, ¿no? Hemos conocido congregaciones de algún tipo de denominación evangélica donde la costumbre del velo, de la mantilla en las señoras y la costumbre de un cierto tipo de indumentaria masculina se consideran o se consideraban de manera muy estricta como una norma real que había que respetar. Y hemos sido testigos de cómo en muchas de estas congregaciones el cambio social, el cambio generacional ha creado problemas graves, innecesarios, desgraciadamente, cuando personas más jóvenes han decidido no emplear ese tipo de indumentaria porque consideraban que eso no es un distintivo cristiano. En este caso, ahí como siempre, como seguimos el gran consejo, ¿no?, que dice San Agustín, ¿no?, en lo que es absolutamente imprescindible y necesario, unidad. En lo que no es necesario, libertad. Y en todo, caridad. Ahí es muy importante que las personas que forman parte de este tipo de denominaciones o este tipo de confesiones, pues entiendan bien por qué siguen ese tipo de, o esa clase de indumentaria religiosa, y por qué gentes de sus propias congregaciones deciden no llevarlas. A ver, ahí lo que sería una verdadera desgracia es que hubiera auténticos cismas o rupturas por una cuestión así. Ahora, mientras se mantenga en estas cosas simplemente como un distintivo, pero un distintivo que no presione, que no aerroje, que no encadene a nadie con toda libertad, pues nunca podremos decir que esté mal. Ahora, el hecho de querer imponerlo por la fuerza o el hecho de querer prohibirlo por la fuerza siempre serían actitudes a evitar. O también el hecho de considerarse que una iglesia es más pura que otra porque lo lleva o no lo lleva, también hay que tener cuidado. También hay que evitarlo, efectivamente. Alejemos un poquito más hacia la barbilla, hacia abajo, Juan Mari, ahí, por ahí, ahí mejor. Vamos a hacer dos preguntas en una y así avanzamos también, Juan Mari. Y es con el sentido de la Sagrada Eucaristía, que aquí vamos a tratar también un tema que está clarísimo en este capítulo 11. Primeramente, ¿cuáles son los problemas que se daban en torno al sacramento eucarístico, Santa Cena, Cena del Señor, Sagrada Comunión o Santa Eucaristía, como hoy lo conocemos, que llevaron a San Pablo pues a escribirle a esta comunidad en ese sentido? Y sobre todo, muchas confesiones, entre ellas la nuestra, usamos de referencia a la hora de la consagración el texto de 1 Corintios 11, 23 al 26. ¿Qué importancia tiene este texto, Juan María? Estas dos preguntas serían las que vamos a avanzar.
A ver, la primera es ¿qué problemas había en relación con este sacramento, verdad? Sí, ¿Es por sí, ahí? sí. En aquel momento en Corinto. Y la segunda, la importancia del texto de Primera de Primera Corintios Corintios 11, sí. 23 al 26, sí. Sí, el que utilizamos habitualmente. Muchas confesiones, entre ellas la nuestra. Vale, pues muy bien, gracias por la aclaración. Bueno, vamos a decir, en primer lugar, el sacramento eucarístico, como tú muy bien has dicho, Santa Comunión, Cena del Señor, todos los nombres que tiene en las distintas tradiciones cristianas, es una de las celebraciones más importantes que tiene la cristiandad. De las más importantes. Y además es una celebración que acompaña los servicios dominicales o las festividades señaladas, ¿no? O sea, hay cristianos que lo celebran todos los días, incluso cada día, si tienen un servicio religioso, una misa, pues hacen o consagran la comunión, y eso está muy bien. Bueno, el problema es que en Corinto, y no solamente en Corinto, también hay testimonio de que era también en otras congregaciones, no del Nuevo Testamento, sino de los padres de la Iglesia. Bueno, los padres de la Iglesia que fueron, la mayoría de ellos al principio, discípulos de los apóstoles, y luego, a medida que pasaban los primeros siglos cristianos, pues eran discípulos de discípulos, ¿no? El problema es que este sacramento, que por eso se llamaba la Cena del Señor, o se llama todavía la Cena del Señor en muchas denominaciones cristianas, parecería, por lo que tenemos por ahí, de lo que nos han dejado los padres de la Iglesia, parecería haber derivado, vamos a decirlo así, haberse convertido en una comida más. Una comida más de las muchas que se podían hacer, ¿no? Un banquete en el que, pues, se hacían muy patentes, esto lo dice, sí, San Pablo, en este mismo capítulo, se hacían muy patentes las diferencias sociales entre los cristianos. San Pablo dice claramente aquí, dice, uno está pasando hambre porque no tiene prácticamente para comer, y el otro, sin embargo, se está embriagando porque está celebrando ahí un banquete por todo lo alto, ¿verdad? A ver, San Pablo lo que quiere es poner orden en este asunto. A ver, el sacramento, que es muy importante, como vamos a ver ahora en la segunda pregunta que nos has formulado, el sacramento se tiene que celebrar, pero con su significado más sagrado. Y quien desee, pues, comer, banquetear, celebrar, bueno, pues que lo haga en su casa, ¿no? No hace falta que lo haga en la iglesia. Es decir, los corintios tenían que adquirir una clara conciencia de que cuando celebraban la Cena del Señor, que luego se llamaría Eucaristía, etc. Eucaristía, por cierto, significa acción de gracias, porque se daba las gracias sobre el pan y sobre el vino. Bueno, pues los corintios tenían que tener muy claro que ese sacramento tenía un significado sagrado, que no era simplemente decir, pues mira, vamos de merienda por ahí o vamos a comer todos juntos, pues como si fuera vamos a celebrar un cumpleaños o algo por el estilo. No, no, el sacramento es el sacramento, y el sacramento se tiene que considerar como tal. Y ahí está, entramos en la segunda pregunta, el texto clarísimo de 1 Corintios 11, 23, 26, donde, atención a esto, el apóstol San Pablo transmite literalmente una tradición muy antigua, porque este texto de 1 Corintios 11 es el más antiguo de la tradición cristiana sobre la institución de la Cena del Señor. Es más antiguo que los relatos paralelos que leemos en los evangelios sinópticos, porque se escribieron después, ¿no? Y además es de un gran valor histórico, lógicamente. En este texto de San Pablo, por primera vez en la literatura cristiana, se hace mención de cómo nuestro Señor Jesucristo estableció ese sacramento. De ahí que sea un texto citado con frecuencia en las liturgias actuales de las iglesias históricas, como por ejemplo la nuestra y también otras, ¿no? Es el primer testimonio que existe de cómo nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, dice San Pablo, tomó pan dando gracias, bendijo, etcétera, e incluso transmite las propias palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando San Pablo recurre a esta tradición tan antigua, cuando San Pablo recuerda aquel hecho y se lo presenta a los corintios en esta epístola, es porque entiende que el sacramento tiene un gran valor
y debe ser tratado con el máximo respeto. No se puede mezclar con algo profano como puede ser una comida familiar o una comida de todos los creyentes juntos o cualquier celebración. ¿De qué manera percibe Pablo, Juan Mari, este sacramento? ¿Cómo lo entiende él? A ver, por lo que leemos aquí en este pasaje que hemos citado, ¿no? 1 Corintios 11, 23, 26, ahí entendemos que el pensamiento de San Pablo, o sea, la teología sacramental de San Pablo, vamos a decir, es mucho más rica y más profunda de lo que a simple vista pudiera parecer si leemos este texto muy rápido. Fijémonos bien que en relación con esta cena del Señor, solamente vamos a destacar, pues para no alargarnos, vamos a destacar tan solo pues unos 4 puntos, unos 4 aspectos capitales que el apóstol está indicando aquí, en este texto, y que, como decíamos, lo ha ido recogiendo, espigando de la tradición cristiana primitiva que le había llegado a él de forma, sin duda alguna, oral. Fijémonos, en primer lugar, hemos dicho 4. Vamos a ver, el sacramento eucarístico, cena del Señor, Santa Comunión, en primer lugar, es la conmemoración, el recuerdo de un hecho histórico, el hecho histórico de la última cena, en el día que hoy llamamos Jueves Santo, que por cierto el Jueves Santo lo celebraremos Dios mediante ya el mes que viene. O sea, estamos ya muy cerca de la Pascua. En primer lugar, lo que hace el sacramento es recordar aquello que tuvo lugar en aquella ocasión cuando Jesús lo instituyó, que fue poco antes de su prendimiento. Un hecho histórico. En segundo lugar, el sacramento, tal como lo cita San Pablo, tal como lo refiere San Pablo, repite las palabras exactas que dijo el Señor cuando lo consagró. Y en esas palabras Jesús afirma su presencia en los elementos del pan y del vino. O sea, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y luego también el cáliz, que todos debemos beber de él, porque es el nuevo pacto en su sangre. Cristo está ahí. En tercer lugar, el sacramento recuerda algo tan importante como la muerte del Señor. La muerte del Señor por todo nosotros, ¿no? Jesús lo instituye siendo plenamente consciente de que iba a ser prendido en cuestión de horas, que iba a ser torturado, que iba a ser maltratado, que iba a ser entregado a la autoridad romana y que iba a morir en una cruz. El sacramento recuerda la muerte del Señor por todos nosotros. Y esto a veces a algunos les puede sorprender, pero en cuarto lugar, el cuarto punto que hemos dicho, la cuarta idea es que Jesús sorprendentemente en este sacramento alude a algo tan importante como es la parusía, es decir, su segunda venida al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando San Pablo dice claramente la muerte del Señor, ¿no?, hasta que venga de los siglos en gloria. Es decir, que nosotros en el sacramento, como así para resumir, encontramos 4 puntos muy importantes del pensamiento de San Pablo. Conmemoración de un hecho real histórico, Jesús realmente instituyó el sacramento. En segundo lugar, repetición de las palabras exactas que nuestro Señor dijo al consagrar el pan y el vino. Tercero, recordamos al celebrar el sacramento la muerte del Señor. Y en cuarto lugar, proclamamos nuestra esperanza en que Jesucristo va a volver al final de los tiempos para recogernos y poner el punto final a la historia, a la triste, trágica historia de este mundo. O sea que es un significado realmente importante en el que siempre debemos reflexionar. Un querido hermano que nos escucha nos comparte una experiencia y también nos pregunta, Juan Mari. Dice que en una ocasión asistió a un encuentro formativo sobre la Eucaristía
Y el ponente decía de que, vamos, daba a entender claramente de que cuando recibías la comunión de manera indigna, Dios te podía castigar. Y dice que usaba de referencia este pasaje bíblico de 1 Corintios 11, donde decía de que por eso hay muchos enfermos entre vosotros y muchos mueren. Nunca le terminó de convencer esa exposición y pues nos pregunta que a qué puede estarse refiriendo San Pablo cuando dice eso, de que muchos están enfermos por no discernir del cuerpo y de la sangre del Señor y que algunos mueren. Evidentemente es un texto, como nos tiene acostumbrado San Pablo, un texto muy fuerte. En primer lugar, dar las gracias a este hermano y amigo porque estas preguntas son fundamentales y el tema que toca es básico. Gracias de corazón por contribuir a que el programa se haga pues muchísimo mejor, evidentísimamente. San Pablo se emplea siempre, se expresa con un lenguaje muy gráfico. Pensemos que San Pablo es un hombre de un momento determinado de la historia, es judío, está muy occidentalizado evidentemente porque es ciudadano romano, porque se expresa básicamente en griego, pero sus raíces judías no las puede olvidar y se expresa como se expresaban los judíos. El lenguaje del Antiguo Testamento es un lenguaje muy vitalista. ¿Qué ocurre? ¿Qué está diciendo San Pablo? Está diciendo una cosa que es real, pero en el sentido en que San Pablo lo va a entender. Cuando una persona que pretende ser cristiana, por supuesto, San Pablo está hablando a cristianos, no está hablando a gente que no lo es, gente que no sea cristiana, no ve absolutamente nada, simplemente un rito más al que no le va a dar importancia porque no lo entenderá. Pero San Pablo está hablando a gente que es supuestamente cristiana. A ver, cuando un cristiano se acerca a la mesa del Señor, se acerca al altar del Señor para tomar la comunión y lo hace con una total despreocupación, como quien toma un aperitivo, ¿no? Por decirlo así, de una forma un poco vulgar, ¿no? Esa persona, si no es capaz de discernir o no quiere discernir o no acepta que en esos emblemas del pan y del vino, eso no es simplemente una acción simbólica, sino que realmente Cristo nuestro Señor está presente con su pueblo en ese momento de una forma muy especial, esa persona está espiritualmente enferma y puede llegar incluso a morir espiritualmente, porque no aceptar la presencia de Cristo en medio de su pueblo o acceder al sacramento, acercarse al sacramento como quien se acerca, lo que decíamos, a un aperitivo o a una merienda, es realmente desacralizar algo que es sagrado, algo que es sagrado. A ver, no quiere decir que San Pablo esté diciendo que allí pues haya grandes epidemias en Corinto o que haya gente que muera enferma por causa de haber tomado el sacramento de una forma impía, ¿no? O irreverente. No. San Pablo está hablando de una realidad espiritual y esa realidad espiritual es trágica. Y desde luego son muchos los que ya desde hace años, y bueno, hace años y hace décadas, están diciendo que el sacramento de la Cena del Señor, llámese así, llámese sacramento del altar, Santa Comunión, sacramento eucarístico, el nombre que le demos, están advirtiendo de que ese sacramento que Cristo lo instituye, lo establece, para que haya entre nosotros los cristianos una conciencia que nos una, el hecho de que por desgracia se esté utilizando en ocasiones como barrera para impedir la unidad, nosotros hemos llegado personalmente, hemos llegado a ver cómo se impide a ciertas personas creyentes tomar la comunión porque no son miembros de una determinada denominación o no son miembros de una determinada congregación, ¿no? Eso lógicamente implica que ahí no se está discerniendo realmente lo que ese sacramento es. O sea, no se discierne con claridad esa presencia de Cristo que está allí, que convida, que invita, no que repele. Entonces, lógicamente, esas personas, desgraciadamente, sin darse cuenta,
están en una situación de enfermedad, en una situación de enfermedad espiritual tan grande que incluso pueden llegar a morir espiritualmente. A ver, esto no quiere decir que Cristo o Dios los vayan a fulminar, ni mucho menos, ¿no? Pero sí quiere decir que su vida espiritual será muy pobre, o a lo mejor será nula. Se limitará a ser simplemente un ritual, nada más, sin más valor que todo lo que pueda ser un ritual hecho pues por costumbre y sin pensar demasiado, ¿no? O sea, San Pablo lo que les está diciendo a los corintios, es que la participación de un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, como hemos dicho, para recordar su muerte, para anunciar su muerte y también su segunda venida, con todo el valor que tiene, los 4 puntos que hemos indicado antes, ese sacramento debe ser practicado por la Iglesia, debe ser ejercitado por la Iglesia, debe ser administrado por la Iglesia, pero en condiciones que evidencien que el creyente, cada creyente debe como dice el propio San Pablo, examinarse a sí mismo. Cada creyente debe saber lo que está haciendo y debe saber por qué se acerca a la mesa del Señor. Eso es lo que el apóstol San Pablo estaba diciendo. Claro, pues que San Pablo se expresa pues con un lenguaje de su época, ¿no? Están muchos enfermos, tenía razón, e incluso algunos mueren, desgraciadamente. Debía haber corintios que estaban en esa situación de muerte total espiritual. Cambiando totalmente de asunto, pero siempre enfocado en estos problemas que estaban sucediendo allí en Corinto, Juan Mari, y es por qué fueron tan problemáticos los dones del Espíritu Santo cuando deberían haber sido todo lo contrario en esta comunidad. Sí, esos son los capítulos del 12 al 14, ¿verdad? De la primera epístola de San Pablo a los Corintios. ¿Es así? Sí, 12 correcto. al 14, sí, correcto. son estos. Bueno, cuando nosotros leemos estos capítulos hoy, desde nuestra perspectiva occidental, bueno, pues siempre nos deja algo así como un mal sabor de boca, ¿no? Da la impresión de una comunidad que no entendía bien lo que eran los carismas, los dones del Espíritu, no entendían bien cuál era su función, pero vamos, ahí tenemos que decir una cosa, o sea, no eran los carismas en sí el problema eran los creyentes corintios, que no los entendían. Está ahí. Es decir, que el Espíritu Santo otorgara dones, no era el problema era aquella comunidad que no entendía qué eran esos dones, ni para qué se les entregaban, ni qué utilidad real tenían, ¿no? Por qué Dios se los daba, ¿no? Y esto es un problema grave, porque como decimos, da la impresión de que Corinto, la iglesia de Corinto, la comunidad corintia, estaba completamente desbocada con este tema, ¿no? Y eso era un mal testimonio incluso. Sí, ¿y realmente eran dones del Espíritu o había algo más ahí, tipo fraude, Juan Mari? Bueno, vamos a ver, las palabras de San Pablo apóstol, al menos es lo que personalmente creemos, dejan entender con total claridad que eran dones auténticos. Eran dones auténticos. A ver, falsificaciones, pues habría sin duda, No, por desgracia, falsificaciones ha habido siempre. Pensemos, por ejemplo, en los falsos profetas del Antiguo Testamento que ya existían, ¿no? Desgraciadamente, en nuestros días, esto hay que decirlo así de claro, porque además lo hemos comprobado, como se suele decir, in situ, las falsificaciones constituyen, vamos, es uno de los negocios más lucrativos que han engrosado bolsillos y cuentas bancarias, y lo siguen haciendo hoy, a costa, esto sí, de la ignorancia, la buena fe de mucha gente, de gente sencilla, y a veces trastornos psíquicos reales bien estudiados, a veces situaciones de pobreza extrema que llevan a situaciones muy complicadas de cientos de miles de personas que son indecentemente engañadas y explotadas. Pero esos son fraudes. A ver, San Pablo, esto pues me gustaría dejarlo claro, a ver, es mi opinión, yo no
muy particular. Yo creo que no podemos dudar de que el Espíritu Santo había provisto a la comunidad de Corinto y a otras de dones muy abundantes y de dones que eran reales. De hecho, San Pablo no lo cuestiona. San Pablo nunca acusa a los corintios de decir, porque vosotros fingís, vosotros engañáis, vosotros... No, no, no. San Pablo no cuestiona la realidad de aquellos carismas. Pero claro, no es la misma la realidad de la Iglesia hoy, en nuestra época contemporánea y en nuestro mundo occidental, que la Iglesia de Corinto en el siglo I de nuestra era. O sea que no hay que dejarse engañar ni arrastrar, como por desgracia sucede muchas veces, incluso en denominaciones enteras, por presuntos dones que no lo son. Ahora, la cuestión, ¿San Pablo hablaba de dones reales? Sin duda, sí. ¿Y qué finalidad, según el apóstol, deberían tener los carismas o dones del Espíritu? San Pablo dice, a ver, no recordamos las palabras exactas, pero San Pablo dice en esta parte de su epístola que todos esos dones, todos esos carismas, carisma y don es lo mismo, carisma es la forma más técnica. Es una palabra griega en realidad. Carisma significa un don de la gracia. Bueno, pues San Pablo afirma que la finalidad que tenían estos carismas eran el enriquecimiento espiritual, ¿se entiende? Y el crecimiento de la Iglesia. No lo digo enriquecimiento espiritual porque los fraudulentos hoy es lo contrario. Es lo contrario, pero curiosamente quienes se enriquecen son ellos, no las congregaciones. Sí. A veces las congregaciones, por desgracia, quedan esquilmadas. Y esto en ciertos países del mundo que son directamente hermanos nuestros, porque hablan nuestro mismo idioma, esto es una realidad. Y es una realidad delictiva contra la cual las autoridades tendrían que hacer algo. San Pablo no habla de ese tipo de enriquecimiento, habla de un enriquecimiento espiritual de cada creyente y el crecimiento de la Iglesia, crecimiento interno, por supuesto, pero también externo. La Iglesia considerada, mira, en estos pasajes es donde dice San Pablo que la Iglesia es cuerpo de Cristo y del cual Cristo es la cabeza y todos los demás miembros los unos de los otros, ¿no? Entonces se deduce que una mala comprensión de estos carismas, ¿no? O de estos dones, o un mal uso de ellos, lo que generaba era todo lo contrario. O sea, generaba empobrecimiento espiritual y un decrecimiento total y, como decíamos, incluso un testimonio pésimo de lo que tendría que ser la Iglesia en la ciudad de Corinto, naturalmente. Y en este siglo, Juan Mari, ¿tú crees que siguen vigentes esos carismas? Está claro que el Espíritu Santo siempre guía a la Iglesia, siempre, la provee de lo que necesita, a lo largo de todas las épocas de la historia del cristianismo. O sea, desde el Pentecostés, que se narra en Hechos de los Apóstoles 2, es una evidencia palpable para quien la sepa ver, evidentemente, y para quien la quiera ver. Hay quienes se empeñan en que no, ¿no? Pero bueno, es una evidencia real de que el Espíritu Santo está ahí y que el Espíritu Santo provee para la Iglesia de todo aquello que ésta necesita para la proclamación de Cristo, y para la actualización permanente de los principios del reino de Dios. Y esto es muy importante. Cuando el Espíritu Santo otorga a la Iglesia o a alguna persona un don particular, un carisma particular, y aquí algo muy importante, que es personalmente nuestra creencia más personal y más particular. No existe ni existirá jamás un cristiano en la Iglesia de Cristo que no tenga algún carisma. Es imposible. Un cristiano que no tuviera carismas es que no sería cristiano. Quiere decir que Dios no lo habría enriquecido para algo, ¿no? O sea, no puede haber un cristiano que no tenga un carisma. A lo mejor hay quien tiene 4, 5, 6, 10, hay quien solo tiene uno, pero no hay nadie que no tenga por lo menos uno. Y con esto que estamos diciendo, a ver, nadie recibe
ni ha recibido nunca, ni en la época de San Pablo, siglo I, ni hoy en el XXI, ni en el siglo 31, el 41, los que pueda haber en tiempos futuros. Mientras la Iglesia exista y la Iglesia sea la Iglesia de Cristo, nadie recibe, ni ha recibido, ni recibirá dones de Dios, ni carismas para su propio beneficio personal, para su propio beneficio particular, para autoensalzarse o para imponerse a los otros como lo que dicen por ahí, líder, o para creerse espiritualmente superior a los demás. Eso no existirá jamás. Sí que existirá, pero no serán verdaderos carismas. Serán remedos, serán, ¿cómo se dice esto? Espectáculos. Sí, espectáculos, me refería a estos productos que no son originales, sino que son copias falsas, ¿no? También. Sí, sucedáneos, una serie de sucedáneos, pero eso no ocurrirá jamás. Cuando veamos una cosa así, está claro, eso no es un carisma del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo da carismas y dones a la Iglesia, siempre es para la proclamación del Evangelio. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no da siempre, ni en todas las épocas los mismos, porque como la historia de la humanidad va cambiando, va evolucionando y va desarrollando, pues, en fin, nuevas situaciones, a veces mejores que las anteriores, a veces no, pues el Espíritu Santo va trabajando con la Iglesia en el momento en que la Iglesia se encuentra y proveyéndole de los carismas necesarios. O sea, dicho esto, a ver, algunos de los dones que nosotros hoy leemos, ¿no?, en primera a los Corintios, y que podemos entender, cuidado, más o menos, en qué consistían. No siempre entendemos bien lo que eran. Esto incluso los eruditos más destacados lo dicen con claridad, y hablamos de eruditos cristianos, por supuesto, y cristianos consagrados. No siempre entendemos bien en qué consistían todos los carismas que menciona el Nuevo Testamento, que menciona San Pablo. Por esto, algunos de los carismas están vigentes hoy, pero otros ya no. Otros ya no. A ver, los que parecerían, o entendemos nosotros así, que hubieran parecido, ¿no?, más llamativos, más espectaculares, más, empleando una palabra de nuestros días, más paranormales, hoy ya no están vigentes porque no son necesarios para la misión de la Iglesia hoy. Cuando lo fueron, se manifestaron. Pero se manifestaron sin aspavientos ni muchas cosas que aparecen por ahí en los fraudes, ¿no? Cumplieron su misión y han concluido. Y desde luego la Iglesia no tiene que estar cerrada nunca a que haya otros dones que ignoramos, pero que Dios puede estar derramando hoy, o que Dios pueda derramar en tiempos futuros. Dones que no están en estas listas del Nuevo Testamento, porque ahí solamente se refieren las que eran de aquella época, pero que puedan venir otros que no. Un ejemplo muy simple, ¿no? A ver, dentro de los dones que menciona San Pablo, por ejemplo, no menciona el don de la informática, por una sencilla razón: era imposible pensar en eso. Pero hoy, personas que sepan trabajar, a ver, no personas como el que ahora está hablando, que únicamente sabe utilizar el ordenador, el teclado, para escribir algo y nada más, como mucho enviar un correo o algo por el estilo, ¿no?, y poquito más. Personas que tienen hoy, creyentes que tienen hoy, un conocimiento profundo de la informática y que pueden hacer muchísimas cosas empleando la informática para incluso la proclamación del Evangelio, eso es un gran don del Espíritu Santo que no existía en épocas pretéritas. Existe hoy. A lo mejor ya no existirá en tiempos futuros porque la informática ya habrá desaparecido, pero habrá otra cosa u otras que Dios empleará para la ampliación del Evangelio en el mundo. La Iglesia tendrá que reconocer esos dones. Es decir, que el Espíritu Santo siempre está al pie del cañón, como decimos, siempre está trabajando para la extensión del Evangelio, del reino de Dios, y provee a todo cristiano. En esto ya sé que somos un poquito pesados, pero es que creemos que es necesario. Nadie que sea realmente cristiano puede pensar o creer que no tiene ningún don. Tiene alguno. También es responsabilidad y tarea suya descubrirlo, y una vez que lo haya descubierto, pues cultivarlo,
ponerlo a trabajar y hacer que sea útil para los demás, en principio para la Iglesia, pero también para los que están fuera de la Iglesia y que tienen que ser alcanzados por el Evangelio. Así que yo en esto quiero hacer un llamado a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en tantas partes del mundo donde se habla nuestro idioma, que nadie les engañe haciéndoles creer que solamente hay una clase de dones muy espectaculares que normalmente hoy son un fraude, y que si no tienen esos dones es que son, yo que sé, cristianos de segunda, de tercera, de quinta. Cuidado, eso es falso. Todos, sin excepción, tenemos algún don. Pidámosle a Dios que nos muestre cuál es y que nos enseñe a ponerlo a trabajar, evidentemente. Vamos a acelerar, Juan Mari, que nos quedamos sin tiempo. Rápidamente, ¿qué principio podríamos decir que recomienda, emplea San Pablo para el uso de los carismas? Esa declaración que aparece en uno de estos capítulos, hágase todo decentemente y con orden. Ese es el principio básico. Sencillo. El culto sagrado debe ser solemne, el culto sagrado debe ser serio, el culto sagrado debe ser elevador. ¡Qué rápido! Es lo que me has dicho. Ya veo. Si tuviéramos que clasificar los carismas, los dones, los que están escritos, vamos a quedarnos con esos por ahora, Juan Mari. ¿Cuál sería el más importante? El que dice San Pablo, el capítulo 13 de 1 Corintios, que está dentro del texto que veíamos hoy. De referencia, sí. Sí, es el capítulo del amor, el cántico del amor. San Pablo dice bien claro, el amor es, o lo que también llaman las versiones antiguas, caridad, que no es una palabra tan mala como algunos nos quieren dar a entender, al contrario, es una palabra muy bonita y que tiene muchísima profundidad. Ese don es el más importante y eso es lo que dice San Pablo. Quedan estos tres, dice la fe, la esperanza y el amor, o la fe, la esperanza y la caridad. El mayor de todos, este último. La caridad. El amor o la caridad, efectivamente. Sí, y luego también había dicho algo, ¿no? De que todo pasará, la profecía pasará todo, y tal. Pero... Todo pasa. Eso no, ese quedará. Ese Incluso queda. La fe desaparecerá por una razón, porque la fe es propia de una humanidad que vive todavía en un mundo y en unas condiciones caídas, ¿no? La fe es el gran regalo de Dios para los redimidos, pero una vez que estemos en el reino de Dios ya no tendremos fe en Dios, porque como dice estaremos con él. Jesús, estaremos con él, ya no necesitaremos la fe. Total. Y pero esperanza el amor tampoco. Pero el amor. El amor sí, es que no podrá ser de otra manera. Ya lo dice el apóstol Juan, recordemos, Dios es amor. Totalmente. Bueno, pues entonces finalizamos, que ya estamos breves a quedarnos sin tiempo. No sin antes agradecer a nuestros oyentes también que nos han estado compartiendo un sinnúmero de mensajes de enhorabuena, de felicitación, de agradecimiento. Gracias a todos. No hemos podido responder a todos, pero sí hemos sacado al aire aquellos comentarios que nos han parecido muy pertinentes y que también nos han enriquecido el programa, Juan Mari. Muchísimo. Así que muchas gracias a nuestros oyentes, los que nos han acompañado, los que nos han escuchado a través de las aplicaciones y de los distintos medios de transmisión de Radio Anglicana. Gracias también a ti, Juan Mari, por el tiempo que nos dedicas. Gracias a vosotros, que sois los que hacéis que este programa sea realidad, ahí en Zaragoza, la sede de Radio Anglicana, y al otro lado del micro, tanto aquí en tierra europea como en tierras allende los océanos, que son quienes nos están haciendo, como se ha visto hoy, el programa. Totalmente. Gracias a todos. Les animamos para dentro de 8 días que continuemos con estas reflexiones siempre en torno a esta primera epístola de Pablo a los Corintios y gracias, sobre todo gracias por vuestro cariño, por vuestros mensajes, por vuestras oraciones y por estar también pendientes del espacio que nos anima y nos compromete a estar aquí también por vosotros. Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días a la hora habitual del espacio, si Dios así lo permite. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz, tu
es la luz. Yo guardaré tus justos firmes que adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.